Buenas tardes, Derechos Humanos con DR. Hoy cuenta con la presencia de Loren Saleh, un joven venezolano expreso político, quien es víctima de la injusticia en nombre de la ley, cuyo principal actor es el sistema judicial venezolano, que goza de tener jueces y fiscales separados de los principios de independencia e imparcialidad, principios que son estructurales para administrar justicia. Loren estuvo 4 años privado de libertad. Loren es fundador de la ONG Operación Libertad y reside en Madrid desde el 2018. Ganaste, Loren, te otorgaron, Loren, la ciudadanía española como consecuencia de ser una víctima del sistema judicial venezolano conducido por el régimen chavista. Tienes en tu haber premios como el premio Sájarov de los Derechos Humanos del 2017 y en este momento difundes en qué consiste o cuáles son las técnicas que utiliza el régimen chavista para torturar en esta nueva era. Varios reportajes señalados del tema señalan como un laboratorio creado por el régimen chavista con especificación de las torturas y la utilización de la tecnología en la famosa tumba. Muchísimas gracias, Loren, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes, primero que todo. Bien, ahorita un poco enfermo, porque bueno, he estado con algo de malestar, ¿no? Por el clima y algunas cosas. Y bueno, cuando tienes niños pequeños, el catarro y está siempre en la casa, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, feliz, contento por estar en libertad, estar con mi familia y agradecido todos los días con Dios, con la vida y con todas las personas que han estado siempre ahí apoyándonos y que estuvieron en el momento más difícil, como fue esos años de cautiverio. Sí, muy difícil, porque recuerdo que eres un hombre muy joven y siempre recuerdo a tu mamá hablando en las pocas comunicadoras o empresas de televisión venezolanas que le daban espacio para tus denuncias. Mira, Lore, nuestra función como derechos humanos y como fundación es hacer ver a la comunidad internacional cómo opera el sistema judicial venezolano. Porque desde hace muchísimos años la falta de independencia e imparcialidad en los jueces y en los fiscales trae como consecuencia son procesos ilegales. Estos procesos que se extraen de acciones derivadas del fruto de lo prohibido. Entonces, personas que opinan distintas son procesadas. Cuéntanos cómo fue tu proceso judicial en Venezuela durante sus años de privación de libertad. Bueno, yo no sé si fue o si es, ¿no? Dado que hasta el momento no he tenido un juicio, ni siquiera he tenido la primera audiencia preliminar. El proceso, ¿no? ¿Cuál proceso? Pregunto yo más bien, ¿no? ¿Cuál proceso? Dado que en Venezuela, como en otros países donde impera una tiranía, no hay normas, no hay reglas, no hay Estado de Derecho, ¿sí? No hay un marco jurídico, ¿no? Que regule la acción tanto del Estado como de los individuos. Entonces, digamos que lo que me ha tocado vivir, como le ha tocado a muchas personas, es un proceso, pero yo no sé qué tipo de proceso. Tú leíste Porque un libro que se llama, disculpa, El proceso de Kafka.
¿Sabes? No, no. La ausencia de proceso, es la ausencia de un proceso y él era la víctima, él era la víctima de una ausencia de proceso y de acusaciones de fiscales, de jueces, todos lo censuraban, todos lo acusaban, pero él decía, mira, pero ¿qué pasó? ¿En cuál proceso? Nunca lo llevaron a un juicio, nunca estuvo declarando, o sea que prácticamente es tu caso, o sea, tú tienes ausencia de proceso, de debido proceso. Claro, porque los regímenes, como el régimen en Venezuela, pues simplemente persigue, ¿no? Y busca neutralizar a quienes le incomodan, ¿no? Ya sea por su crítica o por X y razón. En muchos casos los asesina, los desaparece, en otros los detiene y los tienen ahí, ¿no? Dice Bajo acusación, bajo una campaña mediática constante en contra. eh, y bueno, pueden acusarlo de lo que les dé la gana, de lo que les dé la gana. Total, de aquí a que se compruebe o tú puedas defenderte, pues pueden pasar años. Y esos años, en ese proceso, termina siendo una pena en sí, un castigo. absolutamente. Entonces, creo que hay que partir del hecho que en Venezuela no existen procesos judiciales, o en la mayoría de los casos no hay un proceso judicial, sino hay es un secuestro. Se rapta a una persona y se tiene como rehén. Entonces, en todo caso, sería un proceso de persecución, sería un proceso de secuestro, ¿no? Pero en ningún caso un proceso judicial. Y esto es importante eh, eh, aclararlo, porque eh, quienes viven en democracia y quienes han vivido siempre en estados de derecho no entienden, les cuesta comprender en muchos casos cómo alguien puede ser raptado, detenido y simplemente encerrado en un lugar o en un centro de tortura hasta que les dé la gana, ¿no? Claro, En mi caso, me en los países donde tú estás, quizás en Europa no lo comprenden. Aquí en Estados Unidos nosotros nos ha tocado sentarnos con algunos senadores y exponerles la situación del sistema judicial venezolano. No lo entienden. O sea, no comprenden, pero ¿por qué? Porque los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, para simplificarlo, quizás no hay tanto como en Venezuela, que hay 5, hay separación de poderes. Entonces, el poder judicial es autónomo, está separado de las decisiones del poder ejecutivo, no hay esa intromisión, por eso es que no lo entienden, porque hay respeto a la separación de poderes. Entonces, yo sí entiendo lo que tú me estás diciendo, yo lo comprendo perfectamente. una de las ponencias que he dado se llama Estado de Terror, ¿no? Y es, bueno, describir esa anatomía del sistema en Venezuela y tratar de leer o interpretar la situación venezolana a través de unos lentes políticos, jurídicos, es un laberinto sin salida. Cuando tú lo ves, ¿no? Como, bueno, una organización criminal, ¿no? Es decir, unas personas bajo un discurso, sí, político, pero unas personas al margen de la ley, es decir, criminales, secuestran el poder político, secuestran las instituciones del Estado y estando ahí actúan como una mafia, ¿no? Que tiene el monopolio de la fuerza y se dedican a enriquecerse y a enriquecer a su familia y para ello están dispuestos a hacer y deshacer sin ningún límite, a asesinar, a desaparecer, a detener, a traficar drogas, a comprar, a vender, a hacer lo que les dé la gana con la vida de millones de personas. Es una mafia que tiene secuestrado un país, Un país. que logró captar el control de las Fuerzas Armadas
es decir, de las armas, y a través de la fuerza y la violencia se mantienen ahí en una hegemonía. Esa violencia de la que estamos hablando, es muy importante destacar que quizás la violencia que más está perturbando al venezolano dentro y fuera del país, esta violencia blanca de la cual tú has hablado perfectamente en distintas de tus ponencias. Cuéntanos de cómo Loren Salet sufrió esa violencia y cómo ve la violencia hoy día de estos ejecutores que están en completo detrimento de lo que es el orden constitucional venezolano. Bueno, fíjate que una de las cosas que he venido trabajando es, desde el punto de vista académico, es sobre la tortura blanca. Es decir, hay algunos estereotipos, algunas ideas sobre lo que es la tortura. Cuando alguien escucha de tortura, ¿no? Tiene algunas ideas. Es decir, bueno, se imagina una cárcel o un cuarto, un detenido, ya sea un terrorista o un activista, un político y un funcionario golpeándolo. Y no necesariamente tiene que ser así la tortura, ¿no? O sea, ¿qué es la tortura? O sea, la tortura es infligir dolor y sufrimiento a un individuo para alcanzar un objetivo. Bueno, el sufrimiento, el dolor, se puede causar tanto de forma física como de forma no física. Es decir, si tú ahorita te paras, caminas y te golpeas el dedo chiquito del pie, te va a doler mucho, ¿cierto? Pero si se te muere un familiar, te va a doler y seguramente mucho más. ¿Sí? Si yo agarro y te doy con un bate por una costilla, te va a doler, ¿cierto? Pero si yo te aíslo y te someto a bajas temperaturas durante un tiempo prolongado, también te va a doler. Claro. Quizás más, quizás menos, pero te va a doler. Si yo agarro y te expongo a una luz blanca durante un tiempo prolongado, te va a doler. Te va a doler los ojos, te va a doler la cabeza, te va a afectar. ¿Cuál es la diferencia? Que en algunos tipos de dolores hay marcas visibles, tangibles, y en otros no tanto, ¿cierto? Es decir, si yo te detengo y te golpeo para buscando un objetivo, como por ejemplo, que asumas una narrativa que yo como régimen necesito mostrar a la población y a la comunidad internacional, ¿ah? Yo te golpeo, te voy a dejar cicatriz. Y eso puede servir de evidencia y puede exponerme, mejor dicho. Pero si yo te someto a sufrimiento que no deje huellas, puedo alcanzar igualmente ese objetivo, te estoy infligiendo un dolor, un sufrimiento, y puedo tomarte una foto y enviarla a la ONU, a la OEA, al Congreso de los Estados Unidos, a Bruselas, al Parlamento canadiense, a la Corte Penal o a una fiscalía y bueno, mira, pero ella está bien. Ella no tiene un ojo morado ni está sangrando por la nariz. Entonces, hay muchas formas en la cual el Estado imprime niveles fuertes de violencia, de sufrimiento, de dolor a sus detenidos, a sus secuestrados, de forma no física. Esto no lo inventó el régimen venezolano, esto ni siquiera es tan moderno como creen, ¿no? ¿Qué sucede?
hay cada vez más tendencia a usar los métodos no físicos o que no dejan huellas para poder burlar más los protocolos y mecanismos de protección de derechos humanos. Porque es que la tortura sucede en Venezuela, en una tiranía, pero es que también sucede en democracia. Entonces, aunque se ha avanzado mucho en el sistema de protección internacional, se ha avanzado en protocolos y formas para evitar la tortura, la verdad es que los mecanismos de tortura se han modernizado y han avanzado muchísimo más, se desarrollan mucho más y más rápido que las normas internacionales. Entonces, hay un gran trabajo en poder registrar, estudiar, analizar, documentar bien todas las formas de tortura que se dan o están presentes en países como Venezuela, como es el caso en La Tumba, que lo sufrí, no me lo contaron, lo sufrí, ¿no? Pero también se da en el helicoide. Quizás el helicoide se aplica más otro tipo de tortura, pero también ahí, o se dan en casas clandestinas en cualquier cantidad de lugares en Venezuela, en la DIGESIN, en muchos lugares. Entonces, hay un reto, tanto para los activistas y defensores de derechos humanos como para los organismos internacionales, de tomar en cuenta esto, de ir más allá de las habilidades de un régimen para someter a sus individuos y poder hacer justicia. Y bueno, parte de mi trabajo es analizar, como te digo, estudiar estas situaciones, no solo desde la óptica de la víctima, del torturado, sino también del torturador, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué y cómo lo hace? ¿No? Y Sí, de hecho bueno, que, no disculpa, es no es un trabajo muy bonito, la verdad. Te expones a, al sufrimiento, al dolor de las personas, es frustrante, es agotador, es inevitable no cargarte de todo ese dolor y sufrimiento de las víctimas, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y es parte del trabajo cuando escogemos ser defensores de derechos humanos. sí, de hecho que, fíjate, voy a compartir y lo comparto. A veces uno como defensor de derechos humanos se siente muy asfixiado y porque es tan intenso el dolor y por esa intensidad de dolor que quizás en muchos casos no es físico. Existen muchos defensores de derechos humanos y muchas organizaciones que en la actualidad estamos promoviendo la identidad mental, que es concientizar la importancia, estoy leyendo, la importancia de los derechos humanos y su intangibilidad, el libre albedrío, la libertad de pensamientos, la libertad de las emociones, sin más límite que el derecho al de nuestros semejantes. ¿Qué sucede con esto? Que cuando la violencia es blanca, cuando hablamos de este tipo de violencia, quizás la gente dirá, bueno, pero ¿cómo yo sé que Loren sufrió todo ese tipo de torturas con una luz blanca durante horas, durante días, durante meses, con el frío y con un ambiente completamente pintado de blanco que busca nublar su mente, confundirlo, abstraerlo de la realidad y enloquecerlo? Esos son daños que son incuantificables y para los científicos sociales, los científicos de la ciencia, ya nos toca sentarnos para poder dirimir y pedir la protección de estos pensamientos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, porque cuando la tortura se enfoca allí, lo que busca es la destrucción del ser humano. Y nada más no pasa a nivel de gobiernos, Loren, pasa a nivel de redes sociales,
pasa a nivel de grupos sociales que tratan de influir en el ser humano para cambiar identidades hasta de identidad sexual, identidad de religión, o sea, entonces la violencia de la que hablamos obviamente fue la que tú sufriste, pero aminculando tus dichos con la realidad, muchas personas en este planeta y en este momento son víctimas de violencia blanca y no lo saben. Entonces nos toca es documentar, estudiar y promover este tipo de protección a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y en base a lo que nos unía, que es Venezuela y la ausencia de procesos, la violencia es cómo, cómo, o sea, nos dijiste que nunca tuviste proceso. Tú nunca viste un fiscal, tú nunca viste un juez, tú nunca tuviste acceso a un abogado. ¿Cómo fue la realidad de Loren durante los 4 años? ¿Y cómo fue tu extradición Colombia-Venezuela? ¿Cómo opera todo? Porque te voy a decir, es muy complejo decir, no tuve un proceso, pero a la final tuve una extradición y tuve una expulsión, porque a ti te expulsaron de Venezuela. Bueno, fíjate, claro, mi caso es bastante atípico porque, de hecho, según lo establece la ONU, lo estableció el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la CIDH, en mi caso no hubo una extradición, pero tampoco hubo una expulsión, ni ninguna deportación. Es decir, no hubo extradición. ¿Por qué? Porque No. primero yo no ni siquiera estaba requerido oficialmente por el Estado venezolano. O sea, no hubo una alerta roja, no hubo una solicitud de detención. No fue que me detuvieron en Colombia, me llevaron, me presentaron ante la justicia en Colombia, ante unos fiscales, determinaron que efectivamente yo estaba siendo investigado por un delito que cometí en Venezuela. Se verificó que el proceso estaba bien y se me permitió defenderme y me enviaron, eso nunca existió, ni siquiera había orden de captura. No fue una expulsión, porque cuando hay una expulsión, en mi caso, yo tenía derecho a decir hacia dónde, a dónde, porque además era público y notorio, era oficial que yo era perseguido en territorio venezolano por el régimen. Y en mi caso ya lo llevaba a la CIH, entonces no hubo una expulsión. Y tampoco hubo una deportación porque no hubo un proceso administrativo migratorio. Yo estaba hasta ese momento legal dentro del territorio colombiano. Entonces, ¿qué hubo? Bueno, hubo una detención arbitraria, hubo un secuestro y hubo una entrega ilegal al Servicio de Inteligencia venezolana. Es decir, a mí me detienen el vehículo donde me desplazaba, me incomunican, no me permiten hablar con nadie, no me permiten comunicarme con ningún abogado, me llevan a un hangar de la Policía Nacional, me montan en un avión, aterrizo en Cúcuta y en la noche, sin luz en el puente, me entregan al Servicio de Inteligencia venezolano. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me desaparecen? Porque se filtra la información por parte de la misma policía y compañeros logran, que estaban en la frontera, en Cúcuta, logran ir hasta el puente y documentar, filmar ese momento cuando me están bajando de una unidad y me están entregando en la mitad del puente al Servicio Bolivariano de Inteligencia. Pero, Gracias a este video que circuló en internet, uh-huh. es que no pueden desaparecer. A partir de ese momento, quedo en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, me trasladan hasta los llanos venezolanos y luego me llevan finalmente a la tumba en Plaza Venezuela. Luego, ahí me desnudan, me quitan todo, me encierran. Luego de eso empieza ese vía crucis, ¿no? Primero, de mi familia y de mis abogados, saber dónde me tienen.
exigir una señal de que estoy vivo y saber dónde me tiene. Y bueno, se lleva tiempo peleando hasta que reconocen que me tienen en la sede de Plaza Venezuela. Y bueno, ahí empieza un vía crucis. Luego de semanas, me sacan de la celda y me llevan hasta el helicoide. ¿Qué edad tenías Ahí tú, había Flores? 26 años. Okay. En ese momento, un día me sacan de ahí, me llevan al helicoide y habían 2 helicópteros en el helicoide. Ahí veo a un fiscal de Ministerio Público y ese fiscal, cuando me están montando en el helicóptero, es que le dice a mi mamá que estoy bien y me dice, habla con tu mamá y dile que estás vivo. Entonces yo le digo, mamá, estoy bien, estoy vivo y me están sacando en un helicóptero. Yo no sé a dónde me llevaban. De ahí me llevan en el helicóptero hasta Valencia. La ciudad de Valencia me presentan en unos tribunales y ahí es cuando se emite una orden de captura, de aprehensión, por violar una supuesta medida de prohibición de salida del Estado de Carabobo del año 2011, justamente cuando protestaba, imagínate, cuando protestaba por la comida que estaba siendo enterrada y que se estaba pudriendo en Carabobo, en esa época que reventó ahora el tema de SAR. Bueno, ahí es que hay ya una orden de aprehensión por parte de un tribunal venezolano, semanas después. Luego me regresan otra vez a la tumba y me tienen ahí un tiempo, no recuerdo ahorita con exactitud cuánto, y un día me sacan y veo que es de madrugada porque llegamos, me llevan al aeropuerto de Caracas y me montan en un avión y me llevan a un tribunal en San Cristóbal. Sí, Okay. todo esto sin avisar nunca a nadie. O sea, mis abogados, nada, cosas completamente ilegales. Decimos los abogados del fruto de lo prohibido. O sea, Y esto me no llevan, está dentro del marco de la ley. o sea, sí, pues, me llevan a un tribunal en Táchira y me presentan ante ese tribunal por unos delitos absolutamente rebuscados de falsificación de documentos que ni siquiera se preocupaban porque coincidieran las fechas, o sea, direcciones de ni siquiera de mi casa, sino de la casa de mi abuelo, ¿sabes? Fechas que supuestamente ya estaba en tal país cuando yo no estaba en ese país, pero a ellos no les importa que nada concuerde, Claro. porque como no hay derecho a defensa, como no tienes la oportunidad de demostrar que esto es falso, no importa, porque de ahí pon lo que sea, no importa, en los expedientes ponen lo que les dé la gana, con tal, de todas formas no hay un juicio, no hay un debido proceso, entonces no hay, ni siquiera se esfuerzan en maquillar las En cosas, ¿no? tener Entonces, una en coherencia. que haya una coherencia, en que la cosa encaje más o menos, no importa. Entonces, bueno, así pasa, a la espera de una audiencia preliminar que se difirió más de 56 veces. Nunca hubo audiencia preliminar, simplemente me tenían secuestrado hasta que un día finalmente me sacan de la celda, me montan en un avión y me envían a Madrid. Y todavía estoy esperando ese juicio. Que sí hubo una muy fuerte campaña mediática, una muy fuerte campaña comunicacional a nivel internacional, diciendo que, bueno, que yo soy un terrorista, bueno, un montón de cosas con montajes y ediciones de videos durante años. Sí. Y bueno, ¿Qué opinas eh, qué opinas de la fiscal para la época de tu privación ilegítima? La fiscal era Luis Ortega. ¿Qué opina Loren Salet de Luis Ortega Díaz? bueno, la fiscal venezolana Luis Ortega Díaz es sin duda alguna una de las piezas más importantes
del sistema de represión, de esa, es una de las ingenieros principales de esa máquina trituradora de hombres. Estamos hablando de una persona que dirigió el Ministerio Público durante años. Eran sus Sí, fiscales, era la eran sus fiscal. fiscales los que presionaban a los funcionarios y custodios para que a través de torturas, ¿no?, los detenidos aceptaran los cargos y las simulaciones de hechos punibles que hacía el Ministerio Público. Fueron los fiscales de Luis Ortega Díaz. Fueron los fiscales de derechos fundamentales de Luis Ortega Díaz los que avalaban, los que eran testigos de todas las torturas que se cometían y las llegaban a justificar. Yo llegué a estar con fiscales de derechos fundamentales. Por ejemplo, una vez que hice una huelga de hambre en La Tumba, llegó un fiscal del Ministerio Público, de Luis Ortega Díaz, fiscal de derechos fundamentales, y yo tenía una huelga de hambre porque yo no podía saber la hora. Qué bárbaro. Yo no podía saber la hora porque necesitaba que apagaran la luz. Imagínate. Y porque pedía que poder sentarme a comer, poder tener, aunque sea un minuto para sentar, una silla. Estaba pidiendo una silla, porque no tenía silla y tenía, no sé, un año ya. Y el fiscal me decía, ¿y quién te dijo a ti? Dime, ¿en qué ley dice que tú tienes que tener un reloj? ¿Quién dijo que eso es un derecho humano, tener un reloj? ¿Quién dijo que saber la hora es un derecho humano? ¿Quién? ¿Tú puedes decir el nombre del fiscal? ¿No lo recuerdas? No lo tengo aquí, todo eso está en el caso. Afortunadamente, mi caso fue muy bien documentado, ¿no? Y bueno, están en los organismos internacionales, quizás uno de los casos mejor documentados, con evidencias, pruebas, incluso material interno que nos sirve y ha servido de prueba para demostrar todo lo que sucedía allá adentro. Eh, Me da mucha pena escuchar todo eso, que una persona tan joven como tú lo haya vivido, de verdad que sí, porque aunque estás en protección en un país, estás rehaciendo tu vida, estás dándole esas cosas bonitas de un ser humano a tus hijos, y me imagino que nace en ti esa necesidad de acompañarlos y de protegerlos, y eso te hace un hombre muy, muy humano. O sea, es lo que yo comparto contigo a través de las redes sociales. Es difícil escuchar cómo un joven puede haber vivido tanto, y quizás como una sociedad está tan apartada o fue apartada con toda la intencionalidad de ese sistema donde sus actores, Luis Ortega, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, todos son actores de esta tragedia. Así como el exdirector del SEBIN, que se encuentra acá en Estados Unidos, corresponsable de tragedias como la tuya, casos la del comisario Simonovi, los hermanos Guevara, los policías metropolitanos, la doctora Fiuni. O sea, ¿quién habla, Loren? Porque la doctora Fiuni, tú estás hablando de esa violencia sufrida, pero la doctora Fiuni también ha sufrido muchísimo. Y la doctora Fiuni nosotros la logramos conocer. Yo en lo personal llegué a su casa y nunca, no hay dinero que pueda pagarles a ustedes lo que han sufrido. De verdad, desde lo más humano de mi ser, lo digo, es muy difícil. Como abogada me indigna, porque nosotros los abogados somos auxiliares de justicia. Los fiscales están concebidos para que ejerzan sus atribuciones en protección a la víctima, y nuestro objetivo es demostrar que no lo están haciendo, que los fiscales en Venezuela están separados de dar protección a los ciudadanos. Los jueces están separados de proteger a los ciudadanos, a los niños. O sea, los niños son en Venezuela hoy día, Loren, la mercancía de los jueces de Logna
para ganarse 2.000, 3.000, 5.000 dólares. Y los niños son explotados en otros países y los jueces de ONU lo saben. Eso nos tiene que indignar a todos los venezolanos y nuestra ventana es para escucharte y decir, esto no se hace, necesitamos ayuda y necesitamos que el venezolano esté consciente de la gravedad del sistema judicial. De verdad, discúlpame que te interrumpí, pero, o sea, es como cómo no reaccionar, ¿verdad? Ante estas cosas, ¿no? Y de verdad, Loren, cuéntanos, bueno, ya sabemos quiénes fueron las personas que te tuvieron en prisión, cómo fue tan dura esa prisión. Cuéntanos, Loren, qué hace Loren y qué quiere Loren para su país en este momento. Yo no te escucho, Loren. Tienes el audio. Aló. Aló. Bueno, fíjate, em, yo de pequeño había decidido defender los derechos humanos, ser un activista de derechos humanos. Cuando a mí me detienen en el 2014 y me llevan a la tumba, ya llevaba varios años en ello. Ya había sido detenido varias veces, ya había pasado por muchas cosas, pero sobre todo había tenido que enfrentar la indolencia de muchas personas, de la sociedad, la complicidad de la sociedad, la apatía, porque ahorita hay un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos más o menos generalizado. Hay una aceptación y una conciencia de que en Venezuela se tortura y hay presos políticos. Pero es que antes del 2014, ¿sabes? En el 2010, en el 2007, en el 2009, muy pocos hablaban de presos políticos. Muy pocos. Correcto. Y la gente seguía viviendo. Y bueno, mientras había dinero con el petróleo, pues que siga la rumba, que siga la fiesta, ¿no? Entonces, pues fue muy duro, ha sido muy duro, porque uno se ha sentido muy solo en esto. Entonces, hoy hay una conciencia muchísimo mayor de la situación venezolana, pero al mismo tiempo también hay un daño antropológico en Venezuela. Y esto te lo cuento porque creo que ahorita quizás la tarea más importante o donde yo creo que vale la pena invertir, por decirlo de algún modo, o enfocar los esfuerzos, es en ayudar a las nuevas generaciones a entender el significado de la palabra democracia, a reflexionar sobre los conceptos que componen la idea de los derechos humanos. Es decir, estamos hablando que ya en Venezuela hay varias generaciones que no conocen la democracia. O sea, cuando la dictadura militar llegó en Venezuela, yo era un niño. Yo nací en el 88. Tengo 33 años. Tengo 33 años. Y yo no recuerdo algo distinto a la dictadura en Venezuela. Imagínate los que tienen 25, 20, 15 o 10 años. 19, sí. Entonces, ¿qué quiero yo? Bueno, yo quisiera una, una, una sociedad más educada en cuanto a los conceptos básicos de la democracia y los derechos humanos. Más allá, mira, yo creo que las dictaduras y los regímenes duran lo que se tarda una sociedad en madurar en cuanto a la responsabilidad individual. Es correcto. ¿Por qué? Porque
no es tan sencillo como que un grupo de líderes políticos van a lograr, con el apoyo de la comunidad internacional, derrocar un régimen y establecer una democracia. Eso no funciona así. Eso no es tan básico. Entonces, yo quisiera que surja generaciones con más sensibilidad, más capacidad de interpretar la realidad y formarse sus propios criterios, y con valores democráticos firmes. Quizás parte del trabajo en la diáspora es eso, ¿no? Preparar y prepararnos para ello, y desde afuera tratar de ayudar y apoyar a quienes, estando aún en Venezuela, trabajan en este sentido. Esto no quita que tiene que hacerse todo lo demás, las denuncias, las organizaciones políticas, ¿sabes? Hacer su trabajo, etcétera. Pero si me preguntas a mí, es lo que yo veo, lo que yo quiero, y trato de trabajar en ello, más allá de la situación en Venezuela, porque bueno, tanto por una visión que he tenido desde muy joven, porque de hecho a mí me detienen en otro país, yo estudié comercio internacional, digamos que tenía unas visiones más allá de Venezuela, ¿no? Pistas. Eh, y, y bueno, y ahora me ha tocado asumir responsabilidades profesionales que van más allá de lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, Venezuela sigue ocupando el lugar más especial en mi corazón, y, y todo lo que pueda hacer para ayudar y poner mi granito de arena, pues lo haré, pese a los sacrificios, con alegría y con emoción. O sea, que tú dices que tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero en la educación, prácticamente. Educar en estos jóvenes y también reeducar, porque cuando tú sabes que a pesar de nuestra edad, yo soy mucho, mucho más mayor que tú, podemos reeducar al ser humano. Nosotros somos hechos de memorias y el ser humano lo podemos reeducar. A la gente hay que hacerla entender y hacer que reconozca e identifique que son sujetos plenos de derecho y que muy por el hecho de que no se encuentran en territorio venezolano o porque están en territorio venezolano hay miedo, hay represión, tienen que ejercer, que tienen que reconocer que son dignos de derecho y participar. Entonces, porque la democracia parte de esta participación, pero también de sabernos dignos de derecho. Entonces yo puedo decir desde nuestra óptica que todos tenemos que invertir en la educación no formal, como es la educación en derechos humanos. Para derechos humanos, que es la fundación, esa es la base, educar en derechos humanos, hacer que cada persona se reconozca digno de derechos y reconozca que a través del pensamiento, de su pensamiento, puede generar, modificar su entorno. ¿Entiendes? Entonces, y creemos mucho en la ciencia nos va a apoyar en eso, la tecnología, y es nuestro próximo proyecto, el cual te vamos a invitar a que lo conozcas, porque tenemos otros apoyos importantes. Y sí, hay que invertir en el ser humano, porque yo no sé si tú vistes, bueno, me imagino que sí, viste la publicidad de la ONU, que llegó un dinosaurio y él dice, yo les puedo hablar de extinción. Y me pareció tan impresionante y tan correcto. Entonces, esa experiencia la tenemos que tomar. Vamos a invertir todos los que querramos, primero a la humanidad. Segundo, en el caso específico, a Venezuela, porque yo quiero estar nuevamente en Caracas y invertir en esto, ¿sabes? Invertir en cada una de las personas, nicaragüense, hondureño, mexicano, colombiano, porque la gravedad de regímenes como el de Venezuela
pesa mucho en América Latina, Cuba. Entonces, ser solidario con que estas cosas, con lo que le pasó a Loren no le vuelva a pasar, con lo que le pasó a la doctora Fiune no vuelva a suceder, con lo que le pasa a los policías metropolitanos no suceda. Y de verdad, es el punto. No es denunciar por denunciar, es decir, esto pasó y esto tenemos que hacer. Estoy muy complacida de haberte escuchado, porque dices lo que te pasó y aportar una solución es lo mejor. Entonces, me imagino que tu función en tu organización está proyectada a la democracia y para ir finiquitando, cuéntanle a las personas que nos van a ver qué es tu fundación, qué hace, en qué pueden acudir a ti, qué medios les podemos ofrecer a través de ti. Bueno, digamos que por un lado, fundé Saleh Institute, que bueno, es una institución que hay dos bandas, ¿no?, de trabajo. Digamos, un trabajo desde lo académico, ¿no?, que, bueno, investigamos, analizamos, revisamos situaciones en materia de derechos humanos, y estamos desde un tiempo muy centrado en la tortura. Junto a antropólogos, filósofos, psicólogos, psiquiatras, estamos revisando qué pasa ahí, en eso que se llama tortura. Y es desde la definición del concepto de tortura, ¿no? Cuántas formas hay, cómo hay, se ve, cuándo es, cuándo no es, ¿no? Digamos, la otra línea o la otra banda es el arte, ¿no? Trabajamos a través del arte para, digamos, sacudir, estremecer a personas para que volteen y vean el sentido de urgencia. Personas que pueden hacer cosas y no las hacen, pueden hacer cosas y no lo saben que pueden hacerlas, ¿no? Personas que están haciendo y pueden hacer más. Y bueno, por otro lado, junto al Parlamento Europeo, como Sáharo, tengo un rol y un trabajo institucional, de otra manera como representante de la política exterior en derechos humanos del Parlamento Europeo, y hemos logrado promover regímenes especiales en Europa, leyes, hemos podido revisar convenios y tratados con otros países, y bueno, esto ha sido muy fructífero, ha sido muy bonito, ha sido un trabajo de mucha disciplina, de mucha constancia, y, pero bueno, como justamente lo decía hoy, nada es suficiente. Entonces, eh, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo, y bueno, muy emocionados con las nuevas generaciones. Creo que hay jóvenes que están a punto de asumir espacios de poder importantísimos en distintos lugares, en distintas instituciones, y aunque algunos, o es tentador a veces hacer lecturas trágicas del futuro, yo por el contrario de eso, creo que el futuro es muy prometedor. Creo que los jóvenes están más sensibles, están más informados, están más conectados, están más comprometidos que mi generación y que las generaciones anteriores. Entonces, eso digamos que nos da fuerza para seguir haciendo esto que, que a veces es frustrante, que a veces, bueno, implica que mucha gente no te entienda, implica incluso renunciar a muchas cosas de tu propia vida, pero lo hacemos no como un castigo ni como una pena, sino como algo que nos llena y nos da felicidad. Es correcto, eso. Yo comparto contigo eso. Nos da felicidad, es verdad. Yo siento eso cada vez que trabajo en mis equipos y dirijo mis investigaciones. Loren, encantada de haberte conocido. Gracias por apoyar a nuestra fundación. Somos una fundación muy grande de sentimiento,
y estamos creciendo. Agradecemos a todas las personas que nos han hecho crecer y ser mejor persona cada día. De verdad, no tengo más nada que decirte, sino gracias, y cuenta siempre con Derechos Humanos y con Damaris para apoyarte en todas tus actividades. Muchas gracias, Lore. Y danos unas palabras finales para los jóvenes y los no tan jóvenes como yo, por favor. Bueno, primero que nada, Damaris, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta, por estar ahí y trabajar en esto tan apasionante y tan difícil. Y bueno, a los jóvenes y no tan jóvenes, que nos tomemos algunos raticos para revisar los conceptos. ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa dignidad? Simplemente pensemos un rato en ello. Busquemos en el diccionario qué significa y pensemos en eso que dice que es esa palabra, democracia y dignidad. A veces hablamos, decimos, estamos constantemente haciendo un uso del lenguaje y muy poco nos detenemos a pensar en qué significa estas cosas. Esto parece obvio, pero creo que uno se sorprende cada vez que se sienta a revisar qué significa dignidad, qué significa democracia. No importa que lo hayas hecho ya y que lo hagas muchas veces, siempre te ayuda a entender mejor y saber hacia dónde apuntar tus acciones. Es correcto, es correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos y estaremos nuevamente en una última edición de La Justicia en Nombre de la Ley, porque estamos preparando el boletín con todas las entrevistas que tuvimos el comisario Simonóvil, la juez Indira Mesa, el abogado José Ángel Balsam, la doctora Jacqueline y Laura, la esposa de uno de los policías metropolitanos. Próximamente estaremos compartiendo con todos nuestro boletín de la justicia en nombre de la ley. Muchísimas gracias.